Pues si se trata de reflexionar, preguntémonos por qué este tema, ¿no? ¿Por qué es importante la logística electoral y por qué es importante la coordinación INE-OPLE? Yo voy a tratar de delinear algunas ideas. Si ponernos de acuerdo con la familia, en pareja, con amigos, con un socio, no sé, pues imagínense ponerse de acuerdo dos instituciones encargadas de hacer las elecciones. Por el simple hecho de que las elecciones ahora, en el estado de Veracruz, en el país y particularmente en el estado de Veracruz, pues son coincidentes o concurrentes. ¿Qué implica esto? Pues no es otra cosa más que los cargos federales ahora se eligen en la misma fecha en que se eligen los cargos locales. Y esto que se dice tan fácil, pues no es cualquier cosa. Implica que en la misma mesa directiva de casilla, ponderantemente, se van a recibir los votos de unas y otras elecciones, se van a contar esos votos, se van a levantar las actas, se van a integrar paquetes, se van a hacer llegar a distintos puntos, y esto es extraordinariamente complicado. Entonces, ponerse de acuerdo, INE-OPLE me parece que es un buen momento para reflexionar y para poner, malo que yo esté representando al INE y yo lo diga en este momento, pero pues hay que ponernos de ejemplo, porque la verdad es que tenemos una gran coordinación en INE y OPLE, y lo digo porque no necesariamente todas las entidades de la República se logra este nivel de coordinación y de acompañamiento en los trabajos. Lo voy a tratar de hacer en un plano, la exposición de mis ideas en un plano conceptual, y el otro será evidentemente pragmático, y de eso me disculpo por no abundar en lo segundo. En el plano conceptual, inicialmente había pensado en partir incluso tal vez tratar de llevar un plano filosófico, pero me parece que es muy abstracto, porque pues podríamos hablar de los valores democráticos que promovemos tanto el órgano local como el INE, y a partir de ello, bueno, pues platicar de que hay acuerdo, hay tolerancia, hay diálogo, hay una serie de valores, insisto, que nos podrían justificar la buena relación, pero parece que es muy abstracto. Creo que lo ideal es dejarlo en el plano del derecho. Yo esperaré que hubiera alumnos de alumnos del derecho, no estoy muy seguro, pero si es el caso, creo que el derecho es algo a lo que tenemos que apostarle desde siempre y en adelante. Vivir un Estado de Derecho nos garantiza, nos da certeza y poco a poco nos ayuda a construir confianza como ideal. En ese sentido, yo partiría de la coordinación, voy a invertir el orden del título de mi intervención. Primero platicaré sobre la coordinación INE-OPLE y luego un poco de la logística electoral. Respecto a la coordinación INE-OPLE, creo que hay algunos aspectos que son importantes de respetar desde el derecho. Es, por un lado, el reconocimiento mutuo a la autonomía de las partes, y aquí estaríamos hablando del federalismo, y el respeto recíproco a los ámbitos de competencia. Autonomía y competencia de las partes. Pudiera parecer, si alguien dijera, puede ser hasta redundante, quizá trataré de distinguirlo un poco. ¿A qué me refiero? El artículo 40 constitucional dice a la letra: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Yo recuerdo que cuando estaba en ciernes la reforma de 2014, en la que previamente a como estamos ahora, se llegó incluso a platicar sobre la posibilidad de que no hubiera OPLES, de que se desapareciera. Incluso es algo que está en la mesa, es algo que pudiera perfilarse en un futuro inmediato respecto de cuán conveniente es. Yo creo que algo que tiene que ponerse en materia de estudio es el federalismo. Si somos un conglomerado de estados, si somos un grupo de entidades de estados que tienen un régimen interno propio, pero que nos hemos unido en esta federación, en esta república, me parece que no puede desodallarse ni dejarse de lado esta autonomía. Bueno, esta autonomía, más allá de cómo se estudia adelante, por lo menos en el ámbito del diálogo, de la plática, del acuerdo que tenemos con el INE, en INE-OPLE, pues tiene mucho peso, porque es reconocer al otro su personalidad política, su patrimonio propio,
y sus facultades, lo que conecta con el segundo planteamiento que hago respecto al respeto recíproco de ámbitos de competencia. Cada órgano tiene determinadas facultades establecidas, cada órgano tiene sus propias atribuciones perfectamente señaladas en el marco legal, y algunas de ellas se coordinan, se combinan, y eso nos obliga a tener una dinámica, un intercambio de trabajo constante, de comunicación frecuente y sobre todo de mucho acuerdo. Respetar al otro implica el reconocimiento de su personalidad, el reconocimiento de sus capacidades y de sus cualidades, no solo conceptualmente hablando, sino llevarlo a la realidad, que eso la verdad es que resulta demasiado complejo. Decía que cuando iniciamos cuando se estudiaba, estaba en ciernes la reforma de 2014, había planteamientos de parte de colegas de un servidor en el análisis de la reforma que se estaba construyendo, en el que hay quien decía, bueno, pues debe haber una subordinación de parte de los OPLES al INE. Y eso me parece que esa idea lesiona la posibilidad de tomar acuerdos, porque te colocarnos en una jerarquía mayor, y sobre todo en el ámbito desconcentrado, en los estados, en los distritos, definitivamente no podría darse, ni siquiera podríamos hablar de planos de igualdad, y no por otra cosa, no porque no aspirara yo a una cosa de ellas, sino porque somos órganos que tenemos funciones distintas en el ámbito desconcentrado. En el ámbito desconcentrado, el Consejo General tiene posibilidades de dirección que no tiene, por ejemplo, el Consejo Local del INE. Sí tenemos funciones directivas, pero estamos supeditados de directrices superiores directas de parte de autoridades centrales del OPLE, lo que no tiene, del INE, perdón, lo que no tiene el OPLE. Sí tiene el OPLE una sujeción de rectoría al INE a partir de determinadas reglamentaciones, a partir de determinadas directrices, pero también tiene la facultad de establecer, de cumplir con sus propias funciones. O sea, los actos de autoridad que lleva a cabo el OPLE no son revisados por el Instituto Nacional Electoral, son revisados por un tribunal en primer lugar local, bajo la lógica del principio de la federación, y posteriormente, bueno, pues en el ámbito federal. No es el INE el que lo revisa. ¿Pudiera haber algún tipo de supervisión? Sí, pero eso no implica subordinación. Por ejemplo, podríamos estar hablando de la delegación de la fiscalización. Si el INE decidiera delegar la fiscalización en algún OPLE, en el OPLE de Veracruz, el INE tendría la facultad de supervisar cómo se está cumpliendo con esta fiscalización, pero porque es una atribución del INE, no porque sea jefe o superior jerárquico, ni mucho menos del OPLE ni de ninguna de sus personalidades o figuras. Estamos dando seguimiento a una atribución que es propiamente el INE. En ese sentido, las actuaciones que lleva a cabo el OPLE son perfectamente revisables por una instancia jurisdiccional que desde luego no es el INE. La posibilidad de que los dos consejeros electorales puedan ser sujetos en un momento dado de una responsabilidad y que corresponda al INE emitir la resolución que al efecto recaiga, que el caso la única probabilidad que existe es que esa falta que se pudiera denunciar no se agrave y por tanto no tenga ningún efecto, o sea, ni siquiera una amonestación. Pero el efecto contradictorio es el de péndulo, es que podría haber una destitución. Pero esa posibilidad no implica que haya una sujeción o una superioridad por parte del OPLE. Es un tramo de control. Como los propios consejeros del INE son sujetos de responsabilidades, exactamente igual. Entonces no debemos confundir. Pero sí se puede prestar a eso, sí se puede prestar a creer que hay una subordinación entre el INE y el OPLE. Tenemos naturalezas distintas y eso me parece que es algo que si lo concebimos, que lo entendemos y lo llevamos a la práctica, nos puede llevar a poder atender el problema que voy a platicar en este momento. Antes de eso, creo que algo que nos ha funcionado mucho en el caso de INE y OPLE en Veracruz es nuestra orientación al servicio. O sea, no estamos pensando en que el INE tiene que hacer lo suyo por su lado y el OPLE tiene que hacer lo suyo a ver quién le va mejor, o a ver si le puedo poner el pie para ver que se equivoca y lo descalifico, y en fin, sino más bien estamos pensando en las y los ciudadanos a quienes nos debemos, estamos pensando en los partidos políticos, en los actores políticos a quienes tenemos que darles la posibilidad de que todo el tránsito electoral, toda la preparación, toda la ejecución en la jornada electoral, el cómputo de votos, en fin,
sea claro, sea transparente, sea efectivo, en función de que haya una autoridad electa de manera como lo establece la propia Constitución, a través del voto libre, secreto, universal, directo, en fin. No podríamos estar pensando en como órganos en que cada quien hiciera la parte que le toca sin poder coadyuvar unos a otros, porque perderíamos la posibilidad de generar sinergia. Y junto con esta sinergia, abaratar algunos costos. No hemos llegado al punto de abaratar una elección, seguramente no, pero el hecho de tener una elección un año y luego otro año y luego otro año, ahorita fue por el tránsito, porque teníamos que homologar las elecciones para hacerlas coincidentes en el mismo año. Pero en lo sucesivo, salvo que haya otra reforma, pero en lo sucesivo por lo pronto tenemos 2 años donde no va a haber elecciones. En el 21 coincidiremos con la elección intermedia, la federal, y con la intermedia de ayuntamientos local. Se nos llegará un momento que se nos desfacen los ayuntamientos porque son de 4 años, cuando eso sí nos va a pasar. No sé si lo vaya a retomar el legislador o no, porque hay un incentivo interesante para las elecciones de ayuntamientos. En tanto que son de 4 años, no pueden ser reelectos. Pero si fueran elecciones de 3 años, entonces sí podría haber reelección, y eso les daría la posibilidad a un candidato de estar 6 años. De tal suerte que eso puede ser un incentivo interesante. No sé si va a pasar. Pero por lo pronto, lo cierto es que tenemos un par de años sin elecciones que nos permite hacer eventos como este, poder reflexionar y poder platicar bastante. ¿Qué implica la logística electoral? Habría tanto que decir que necesitaríamos definitivamente un diplomado. Yo soy alumno de esta casa, estoy en la maestría de Derecho Electoral, es un honor, mi segunda alma mater, y tiene la materia de Derecho Electoral, y la verdad es que no alcanza el tiempo para todo lo que se tiene que ver. Entonces voy a tratar de hacer un acercamiento, un par de temas que me parecen interesantes desde la lógica de la logística, porque eso es lo que me invitaron a platicar. Una cuestión es la preparación de la elección, la preparación de la jornada electoral, todo lo que se hace desde el mes de septiembre hasta el primer domingo de julio, o de junio, pues esta vez fue julio por un transitorio constitucional, pero elecciones en junio. Todo lo que se hace. Y uno de los rubros a los que voy a atender tantito es en el de las consecuencias postelectorales, a lo que están recurriendo los partidos políticos en aras de obtener en el ámbito jurisdiccional lo que no obtuvieron las urnas. Y no estoy descalificando ni desacreditando la vía. Qué bueno que judicializamos los asuntos y no los politizamos y nos vamos a la calle o nos vamos al grito, ¿no? Siempre esa vía, por supuesto que será la adecuada. Pero es un hecho de que se busca tratar de ganar jurisdiccionalmente algunos asuntos que parecieran virtualmente perdidos, ¿no? Pero así transita. Hubo una época del tribunal donde se le dio mucho énfasis a los errores en los votos, a aquellos detalles que pasaban en la casilla y que por quítame estas pajas se anulaba la casilla. Y la verdad es que hubo una dinámica intensa de unidades de casillas, de unidades de elección, que afortunadamente está hoy en día superado, bajo el principio de darle preeminencia a los actos jurídicamente válidos, como es la emisión del voto, pues que alguna falla menor en un acta, en una fase de procedimiento, pues no nos lleve a anular una casilla. Tendría que ser de tal naturaleza grave que esto ocurra. Pero lo que ya no está pasando en las casillas, o ya no con tanta incidencia, sí está pasando ahorita posteriormente. Ahora posteriormente tenemos el ejemplo de la elección de Monterrey, y la Sala Regional acaba de anular la elección de ayuntamientos de Monterrey por una situación eminentemente logística. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque dice la Sala que no hubo certeza en la cadena de custodia. Este concepto de cadena de custodia, si no me equivoco, se recupera del ámbito penal y tiene que ver cuando se asegura a la persona o asegura el instrumento o el objeto del delito, demás, y se logra, cuidando las fases del procedimiento, poner a disposición de una autoridad, al punto de que si esto se violenta, pues ya tenemos por ahí casos, donde iba a poner ejemplos, pero creo que no tiene caso. Casos donde alguien salió libre, ¿no?, en función de que no se cuidó un espacio de la cadena de custodia. Bueno, pues esto está pasando en la materia electoral. No se está cuidando la cadena de custodia, entonces se está derivando en unidades de casillas, y la consecuencia más grave en una unidad de una elección. Me parece que por eso se justifica la plática de
de este día, en este contexto de reflexionar del proceso de la logística electoral. Y pues tendríamos que pensar mucho qué vamos a hacer. Yo me beneficiaría un poquito de la dinámica interesante que se dio hace un rato con el consejero Barajas y el consejero Quintín respecto del voto electrónico, por ejemplo, ¿no? La verdad es que hay argumentos muy sólidos y muy válidos, tanto de un lado como de otro, si me dejan tomarlo como dos posturas, para efectos de reflexión, no porque haya ni mucho menos. Si a mí alguna vez me preguntaron qué opina del voto electrónico, y mi respuesta era tan simple como que el problema no es el formato, ¿no? Ya se dijo aquí en esta mesa, y se dijo muy bien, el problema está en la confianza, o mejor dicho, en la desconfianza. Si a mí me preguntaran, y se tratara de dejar volar la imaginación, ¿cómo propones que se vote? Pues yo digo que cada quien en su casa tome una hoja de papel, el cuaderno de la vida del niño, le ponga a su candidato y nos haga llegar el voto de alguna manera y lo contamos y no pasa nada, ¿no? La verdad es que boletas con papel, seguridad, con tramos de control, o la urna electrónica, o como ustedes quieran, siempre va a ser un elemento de confianza, siempre. Bueno, espero que no siempre. Por lo menos ahora es un elemento de confianza difícil de remontar. Porque cuando se dice que tenemos procesos electorales que se presumen a nivel internacional, la verdad es que no están basados en una posibilidad de construcción de ciudadanía, o mejor dicho, de capital social, si vamos más lejos, para tratar de suscribir en algunos de los pensadores en la materia. No tenemos ese capital social, y por esa razón es que estamos como estamos, ¿no? La pregunta provocadora del consejero Quintín, ¿por qué no se pueden elegir ministros de culto religioso? Bueno, yo me pregunto, o preguntémonos todos, estamos ahorita con una cultura política democrática que nos permita discernir respecto de lo que nos diga un tercero con capacidad de influencia, ministro o cualquier otra persona, discernir y tomar nuestra propia decisión con absoluta libertad. Si la respuesta es sí, que se elijan, me parece que tendríamos que caminar hacia allá. Pero si la respuesta es no, tendremos que esperarnos, me parece que todavía un poco. Como adquirir tiempos de radio y televisión por empresas o por particulares, por ejemplo. Tenemos ahorita la capacidad de no ser influenciados por los medios de comunicación. Cuando digo tenemos, me refiero a quienes tenemos la oportunidad de vivir aquí en la zona urbana, como quien vive en el lugar más remoto de nuestro bello estado, la capacidad de no ser influenciados por esos medios de comunicación. Estaba acordando cuando se comentaba el punto. ¿Ustedes han tomado últimamente este refresco que se llama Chaparrita? ¿Lo recuerdan? El que está en el mercado, yo pensé que no existía, sí existe, está en el mercado, pero se lo ha tomado. ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron una chaparrita? Recientemente. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que no está en los anuncios comerciales. Así de simple. ¿Por qué la Coca-Cola gasta tanto y tanto dinero? Por cierto, me tocó una, no sé. ¿Por qué gasta tanto dinero las empresas, pues cualquiera que sea, en los impactos comerciales? Porque saben el nivel de influencia que tienen en el ser humano, no solo en nuestra génesis de mexicanos y mexicanas, sino en el género humano. Cuando podamos superar eso, me parece que sí se puede. Yo soy un detractor de que no se puede adquirir en la televisión, cierto control, pero pues mira, puede adquirir. Pero me parece que en este momento, por nuestra capacidad de influencia que tienen los medios y nuestra falta de cultura política democrática, no nos permite llegar tanto a ese estado deseable. Me voy continuando al cierre con un par de ideas más. Creo que podríamos aprovechar, si hemos de ir al proceso electoral y como estamos, creo que podríamos aprovechar algunos beneficios. El OPLE, para seguir centrado en el tema de la logística, el OPLE contrata en Veracruz un número importante de capacitadores y supervisores electorales, pero les damos funciones muy limitadas. No son las mismas funciones que tiene un supervisor en CAE, el INE, que va a tocar las puertas de las personas que fueron insaculadas, potenciales funcionarios de casilla, para instruirles, para capacitarles y para acompañarles durante la jornada electoral. Los CAEs y supervisores del OPLE se limitan a la mera jornada electoral y nos apoyan sobre todo, sí, en esta función importante, como decíamos un rato, de llevar los paquetes electorales
a sus destinos, pero me parece que le podríamos tratar mucho más, sacar mucho más provecho desde antes. Durante la jornada electoral, bueno, tenemos un sistema que se llama Sistema de Información sobre la Jornada Electoral, que nos dice todo lo que está ocurriendo en las casillas, pero no lo acabamos de aprovechar del todo, porque la dinámica es muy intensa en las casillas. Quien ha tenido la oportunidad de estar en una casilla, quien ha vivido de alguna manera como funcionario, como representante de partido, como observador electoral, no sé, ojalá y se animaran a vivir esta experiencia. Es tan dinámico, tan intenso, tan interesante lo que pasa en las casillas. Podríamos escribir miles y miles y miles de historias de cosas que pasan en la casilla que son difíciles de controlar. Y con estos CAEs, con estas figuras, podríamos tener una radiografía muy inmediata de qué está pasando y poder resolver algunas cosas que pasan en puntos sobre todo muy distantes. Dice el consejero Putin, es que todo se centra aquí en el área urbana, ¿qué pasa allá afuera? Es cierto, hay lugares a donde nos costaría mucho trabajo llegar, y los CAEs de supervisores son nuestro brazo, nuestros ojos, nuestra voz. En aquellos lugares la verdad es que nos podríamos beneficiar muchísimo. Y en el tramo de recuperación de paquetes, ni se diga. Nada más para que tengamos una idea de lo que nos espera logísticamente hablando. Se van a instalar, para efectos locales, 30 consejos distritales, porque son 30 distritos electorales locales. Elegir un diputado o diputada de cada uno de ellos. 212 consejos municipales, 212 en cada uno de los municipios de la entidad, más 20 consejos federales para la elección de diputados y diputadas federales. Entonces estamos hablando de cuánto es la suma, 212 más 30, 262 puntos. Los más de ellos distintos y distantes entre sí. En cada una de las mesas directivas de casillas se van a integrar 3 paquetes electorales, 3. Un paquetín en la elección federal de diputados, otro paquete en la elección local de diputadas y diputados, y otro paquetín en la elección de ayuntamientos, y se van a tener que llevar a puntos distintos. Eso le imprime una complejidad logística impresionante. Y entonces tenemos que cuidar lo que la sala regional de Monterrey dijo, no estuvo bien hecho. La sala regional, por cierto, hay un voto interesante, si la pueden leer, ojalá la puedan leer, hay un voto particular interesante de 3 magistrados que se oponen a la resolución de la sala porque dicen, primero, no debió haberse dado cauce al juicio de revisión constitucional, porque es un asunto, ya en asuntos anteriores la propia Sala Superior ha resuelto que cuando se trata de temas de cadena de custodia, no estamos hablando de una violación a la Constitución. Por eso dice, no debieron haber entrado. Pero ya que entraron, también hay otras resoluciones donde dice, en aquellos casos donde se descuidó la cadena de custodia, pero el paquete llegó bien a su destino, sin huellas de haber sido violentado, se han cambiado los resultados, entonces, aún así, eso no afecta que los resultados, los votos que contiene, se les pueda dar una validez. Entonces, está interesante el tema, pero eso nos debe llevar a pensar, nos obliga, como INE, como OPLE y hacia la sociedad, a tener una muchísima mejor coordinación. Si traíamos una buena coordinación, ahora tiene que ser todavía mejor. Yo les agradezco muchísimo y estoy abierto a sus preguntas. Excelente su participación, José Cervantes Martínez. Si alguien desea hacer una pregunta, adelante, por favor. El micrófono por acá enfrente. La pregunta que quedamos, ¿verdad? La pregunta tiene que ver con la casilla única. Nos puede dar su opinión como delegado, como orquestador de haber instalado 10.595 casillas solo para Veracruz, su experiencia hacia dónde iría la casilla única, su sobreexistencia debe seguir, o en esta experiencia última, ¿qué cambio requeriría la casilla única como medio para recibir los votos? Claro, a ver rápidamente. Me parece que la presidenta de la Sala Superior, la magistrada Yanin, hace un artículo y sugiere que se revise la casilla única. No recuerdo haber leído mayor explicación, pero me parece que genera problemas sobre todo de carácter logístico, ¿no? Yo sí soy muy proclive a la casilla única, porque por formación, cuando concurso para el cargo en que estoy, inicio en Colima, y Colima
ha tenido casilla única siempre. Y la verdad es que funciona muy bien. Tiene 2 o 3 ventajas, rapidísimo. Una, no empalmaron la elección presidencial con la de la gobernatura. O sea, en el año que se elige la presidencia de la República, no se elige la de gobernador y viceversa. Eso resta presión política y resta el número de elecciones que se hacen en un solo momento. Pero también se crea un solo cuerpo de CAES. Por eso aprovechemos mejor, si ya se van a contratar capacitadores supervisores en un número tan importante, metámoslos a todos a trabajar. Si hay en Colima, no teniendo el mejor nivel de estudios, de acuerdo con los estándares que se conocen, Colima, sin embargo, es donde tienen el menor número de errores en las actas de cómputo. Yo supondría que es porque hay una mayor atención de parte de los CAES. Una cosa es que un CAE traiga un capacitador asistente electoral, para que no esté familiarizado con el término. Un capacitador, cuando a nivel nacional está atendiendo 4 o 5 casillas, en Colima está atendiendo 2 o 1. La atención es prácticamente personalizada. O sea, hay muchos factores. Tiene que revisarse la boleta electrónica. Va a ser un tema, a fuerza va a ser un tema electrónico. No sé si de aquí al 21, pero sí posiblemente de aquí al 24. Tiene que revisarse, ¿no? Con todos los factores, los pros y los contras que se plantearon hace un rato inteligentemente y que están muy bien pulsados, pero es inevitable el tema. Seguramente funcionará, yo creo que podría funcionar, a ver cómo. Creo que me parece que hay que hacerle menos abigarrada a las elecciones. Una elección con una lista nominal hecha en papel, moneda, papel, seguridad. ¿Cuánto cuesta? Ya no hay tantas copias para los partidos políticos. Eso es sumamente caro. Vamos a seguir siendo caros. No vamos a dejar de ser caros más allá de que vamos a seguir siendo caros porque hay mucha desconfianza y esa desconfianza implica medidas de seguridad tras medidas de seguridad tras candado. Decía una ponencia que tuve la oportunidad de escuchar, me parece que la Universidad de Veracruzana, decía el conferencista, a todo candado corresponde un cerrajero. Así, ¿no? Siempre que se pone una regla, como se explicó aquí, para proteger algo, alguien le da la vuelta y busca la manera de evitarlo. Tenemos que seguir siendo así. Gracias. Muchísimas gracias.